Hola, bonjour. Otra vez aquí desde París, desde Francia. Nada, buenos días a todas, a todos. Hoy les saludo con camiseta rosa. Me la he puesto porque vamos a abordar la época rosa de Picasso y bueno, así lo recuerdan más fácilmente e identifican el vídeo de todos los que van a llenar el Instagram a este paso. Bien, antes que nada quería aprovechar para saludar a todo el alumnado de Fundamentos del Arte del curso pasado que está siguiendo las explicaciones. Ya son ganas las que tienen ustedes de repetir otra vez. Pero bueno, nada, que un abrazo fuerte para todas, para todos y nada, que espero que bueno, pues sigan recordando cosas y aprendiendo algunas cosas nuevas, que también hay alguna novedad en las presentaciones. Si acaso necesitaran que les comparta de nuevo la presentación, pues solo tienen que pedirlo, indicarme el correo electrónico y ya se las comparto, porque claro, sin ver la presentación, escuchar el discurso a lo mejor es un poco más lioso. Pues nada, pues ayer nos quedamos en la diapositiva número 17. Espero que hayan visto el vídeo que hablaba un poco de esa transformación del niño Picasso al joven Picasso ya pintor hasta su traslado a París. Y hoy vamos a situarnos en la diapositiva número 18. En esta diapositiva vemos una obra que se titula O la peine agile. Este título corresponde al nombre de la taberna la cual aparece representada, y en esta obra podemos ver al propietario de dicha taberna, que aparece al fondo tocando una guitarra, a Germaine, que es esta mujer que aparece ataviada aquí con un sombrero azul, y al propio Picasso, que se autorretrata a sí mismo vestido de arlequín con una copa en la mano. Y esta copa probablemente sea una copa de absenta, esta bebida espirituosa de la que hablábamos cuando vimos a Vincent Van Gogh, y que bueno, que de alguna manera esto quedaría refutado, bueno, refutado no, corroborado, quiero decir, porque no sé si recuerdan que esta bebida tenía esa propiedad de alterar un poco la visión de los colores y de percibir los amarillos con mucha más intensidad. Fíjense en el cambio cromático de la paleta. Aquí aún perviven algunos azules, pero en cambio todo el entorno de la obra, el vestuario de los personajes, pues se convierten en ocres, rojos, algún verde y amarillos y naranja. Esta taberna estaba situada en el barrio de Montmartre. Picasso de hecho se traslada allí a un taller que abandona un escultor español, Paco Durrio, y que se le conocía a este taller como el Bateau Lavoir. Eh, Va a haber una serie de artistas también que van a convivir con Picasso incluso en este taller y alrededores, y Montmartre se va a convertir en el barrio artístico por excelencia de París, el barrio en el cual se va a empezar a desarrollar todas las vanguardias europeas o las principales vanguardias europeas del siglo XX. Bueno, esta obra es la última obra en la que aparece Germain, ya luego él no la representa más, y en este momento de la vida de Picasso va a tener un papel fundamental Fernand Olivier, de la cual se va a enamorar perdidamente y va a compartir con ella 9 años de su vida. Fernand comenta que, bueno, que lo conoce por la calle a él, y que, bueno, tiene la anécdota de que en un día de tormenta le regala un gatito. Y bueno, Fernán era conocida entre la colonia española del Bateau Lavoir como la Bella Fernand. Era una modelo de artistas y también amiga de la mujer de Ricardo Canals, otro artista, y bueno, en principio fue el primer amor verdadero
de Picasso y se va a convertir, como decía ya, en fuente de inspiración hasta 1910, aunque su relación va a durar hasta 2 años después, 1912. En las inmediaciones de Montmartre se instala un circo, el Circo Medrano, y a este circo acudían distintos artistas de la época, entre los que se encontraba Pablo Picasso. Pablo Picasso llega a confesar que se divertía muchísimo en el circo y pasamos a la diapositiva 19, a utilizar a los personajes de este circo como modelos de su obra. Aquí en esta obra de Familia de Acróbatas con Mono de 1905, aquí a la derecha tienen un detalle de la misma obra, porque esta imagen que encontré, el color, como ven, está un poco alterado, parece un color un tanto fluorescente la de la izquierda, y el de la derecha se asemeja un poco más al color verdadero de la obra, al color real. Como vemos aquí, pues bueno, la estética de los personajes también se mantiene un poco con respecto a esos personajes de figuras alargadas que veíamos en la época azul. En cuanto a la forma, fíjense en el personaje masculino, esos brazos delgados, las manos huesudas, el personaje femenino pues también. Pero el cambio en la paleta de color pues son tonos ya mucho más cálidos, tonos pastel, muy delicados, muy suaves. Esta obra, la técnica no es un óleo, es watch. Normalmente prácticamente en la gran mayoría de las obras de esta época Picasso trabaja con gouache, que vendría a ser como una especie de témpera. Hay algunos óleos también, pero claro, Picasso económicamente digamos que tampoco tiene una situación muy boyante y el óleo es más caro que el gouache. Entonces vamos a ver, gran parte de las obras están pintadas ni siquiera sobre tela, sino sobre cartón o sobre papel, y esta es la técnica que usa principalmente. El tema de la maternidad sigue presente. Aquí incluye a este mono, a este simio que aparece aquí a mano derecha en la parte baja, que bueno, que era un animal que participaba también de la vida del circo. Iba a iniciar una serie de retratos de estos personajes. Pasamos a la diapositiva número 20. Aquí a mano izquierda tenemos Acróbata y joven Arlequín de 1905 y Madre e hijo de Saltimbanqui del mismo año. Fíjense cómo los personajes, así como el acróbata joven y el Arlequín, pues entrecruzan las miradas, pero tampoco hay comunicación entre ellos. Es como una... Perdón que me ha sonado el móvil. Hay como una especie de silencio y de soledad un poco todavía como remanente que queda de esa época azul. Esta otra de la derecha, pues lo mismo, aquí las miradas de estos dos personajes incluso se dirigen hacia el exterior del cuadro, es decir, como una muestra de esta incomunicación permanente. La vida de estos personajes, pues bueno, bohemios, de ambulantes de este circo, aunque este circo estuvo instalado durante una temporada larga ya digo que en el barrio de Montmartre, y Picasso solía acudir a la taberna e incluso compartir muchos momentos con ellos, y de alguna manera también los usa como modelos para gran parte de la obra. Decir un poco lo mismo, que dan algunas reminiscencias de esos azules de la época anterior, pero estos colores pasteles de colores rosa principalmente son los que van a dar, digamos, nombre a esta época de Picasso. Se mantiene esa estética influida por el Greco, de esos personajes alargados, caras también alargadas, expresiones un poco lánguidas, melancólicas todavía. Pero bueno, Picasso, digamos que de alguna manera abandona esa melancolía profunda en la que se había sumergido en su etapa azul, y esto no deja de estar también un poco influido por la exposición fauvista que él visita en 1905 y que supone para él un contacto con ese color desmesurado de la pintura Fauve. Pasamos a la diapositiva 21.
Y aquí podemos ver a los dos hermanos. Uy, y aquí, perdón que se me escapó, no puse el título de esta obra, que es Buffon y Arlequín, pero bueno, que es del mismo año también. Pues como vemos, estos personajes de circo, personajes muy delgados, alargados, de rostro pues serio, no se comunican entre ellos, no se hablan, no se miran. En cambio aquí a la derecha ese fondo color salmón, estas dos figuras de los dos hermanos, el niño abrazado a la espalda de su hermano, que es el mismo personaje que aparecía en las obras anteriores, el Arlequín joven. Y bueno, el dominio, digamos, de esa composición, de ese fondo ya más uniforme, que desplaza un poco a ese fondo más representativo que veíamos en el de Buffon y Arlequín de la obra anterior. Pasamos a a la diapositiva número 22, y aquí tenemos la acróbata de la bola. Fíjense cómo aquí aparecen en el fondo también esa maternidad ya un poco más alejada, los planos sucesivos que podrían recordarnos incluso a obras de Gauguin, como la de Mujeres tahitianas en la playa, u otras obras que ya vimos, esa manera de representar esos planos sucesivos hacia el fondo. Y la gracia de esta acróbata, ¿no? Con esa inestabilidad sobre esa bola, y que contrasta con la rudeza, o digamos la solidez o la musculatura, un tanto a la manera de Miguel Ángel, de este personaje que podría ser el típico forzudo gimnasta de los circos de entonces. Aquí a la derecha tenemos también Muchacho con pipa. Esta obra llegó a ser top one, es decir, una de las obras en su momento más caras de la historia, subastada. Y también aquí quería recordar, o la he puesto aquí por esa influencia cesaniana, perdón, de Gauguin, de incluir elementos decorativos florales en el fondo de la obra, ¿no? Sí es cierto que no existe tan claramente como en la otra obra ese cloazonismo del que hablábamos de la pintura de Gauguin, de remarcar esos bordes negros, ¿no? Con esa silueta como en la acróbata de la bola, pero digamos que esa presencia o esa influencia de Gauguin en esta obra pues queda bastante patente. Bien, pasamos ahora a la diapositiva número 23. He tenido que cortar el vídeo porque me ha sonado el teléfono otra vez, el fijo en este caso. Bien, la diapositiva número 23, La familia de Saltimbanquis, de 1905. Esta obra se encuentra en la National Gallery de Washington. Es una obra de gran formato y podría considerarse la obra cumbre, por así decirlo, de la época rosa. En esta obra pues vemos otra vez la temática recurrente del grupo de Saltimbanquis, del circo, a toda la familia, pero Picasso se autorretrata a sí mismo en, en esta obra vestido de arlequín. Sería este personaje que aparece aquí a mano izquierda, ataviado con esa bufanda y el traje de arlequín. Bueno, se mantienen un poco las características que veíamos en obras anteriores, esa gama cromática de colores pastel. Hay presencia de azules, pero también rosas y otros colores pastel. Fíjense un poco cómo equilibra la composición continuamente entre esos rojos, naranjas y azules. Los va repartiendo en distintas zonas. El personaje del Bufón, por ejemplo, con la falda de este personaje femenino, que por cierto está inspirado en otra obra anterior, La mujer mallorquina, creo que se titula esa otra obra. Y estos personajes adolescentes, por ejemplo el niño, que azul y también ese tono rojo, ocre, rosa,
quedan equilibrados con el resto de la composición. También volvemos a ver ese paisaje vacío, desnudo, desértico, prácticamente de planos sucesivos, un poco inspirados también en la pintura de Gauguin. Las figuras se mantienen alargadas, a excepción de, por razones obvias, de este personaje, el bufón, y los personajes no se miran directamente entre ellos, sino que entrecruzan miradas, dirigen la mirada al suelo, como en el caso de la niña, la acróbata de la bola. Eh, o este personaje adolescente, este niño también, y la mujer de la derecha, que dirigen su mirada fuera del cuadro. Por esto, porque aglutina un poco todas las intenciones que había trabajado previamente Picasso en sus otras obras, se puede considerar esta obra pues la obra cumbre de esta época rosa. Y de alguna manera va a poner fin a dicha época. Pasamos a la diapositiva número 24 y aquí nos encontramos con una de las obras cumbres del siglo XX, en este caso ya no de la época rosa. Vendría a ser la obra que supone esa transición entre la época rosa y el cubismo propiamente dicho. No podemos considerarla de entrada como una obra propiamente cubista, pero tampoco podríamos decir que es una obra que pertenece a la época rosa. Digamos que esa obra interesante en la medida en la que supone un tránsito, ¿no? De alguna manera vemos cosas del pasado y anticipa ya algunas cosas del presente. Para esta obra, pues bueno, yo creo que les voy a dejar un poco con el vídeo que aparece aquí a mano derecha. Hacen clic en el vídeo, que aparece bastante bien descrito, y si acaso, pues bueno, pues ya luego hago algún apunte más. O sea que de entrada lo que vamos a hacer es, van a pausar la locución, vamos a ver el vídeo como ayer, en este caso no es muy largo, y luego seguimos comentando alguna cosita más. Pausamos el vídeo. Bien, espero que les haya resultado lo que se comentaba en el vídeo. Únicamente apuntar, que no sé si se dice en el vídeo, no lo recuerdo bien. Esta obra se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA. Y remarcar un poco la trascendencia de esta obra en la medida en la que supone un tránsito de la época rosa e incluso de la época azul, porque vemos que también el azul está presente en ese fondo, ¿no? Y ese tránsito de estas dos épocas de Picasso hacia el cubismo. También la importancia de conectar esta obra con otras obras que habían sido referentes importantes en la historia del arte precedente, ¿no? Es decir, con las bañistas de Cézanne, ya eso sí que aparecía bastante bien explicado en el vídeo. Y supone de alguna manera un tránsito desde la representación de la escultura ibérica, ¿no? De la Dama de Elche, por ejemplo, hasta la escultura africana o la egipcia, es decir, que esa representación iconográfica histórica, ¿no? Es como hacer una referencia hasta el principio de la representación, ¿no? Ese arte primitivo, y conectarlo de alguna manera con la contemporaneidad e incluso con una visión futura, porque como ya hemos visto, esta obra va a anticipar el cubismo. Asimismo incluye esa pintura de género, ¿no? El bodegón, el retrato e incluso ese paisaje un poco desdibujado. Y pues bueno, el remarcar también que prácticamente la única persona que confía un poco en las posibilidades de continuidad que tenía esta obra, más allá de su círculo de amigos, artistas de la época, fue Kahnweiler, ¿no? Como bien se dice en el vídeo. De hecho, Picasso, mientras estuvo trabajando en esta obra, no dejó acceder al taller a nadie, es decir, que lo mantuvo en secreto, así como su taller, el Batois Lavoie, había sido en otro momento pues un hervidero de
de gente, ¿no? De artistas que acudían para compartir obras incluso, pues en este momento únicamente Picasso los mantiene prácticamente en secreto. Y para él suponía un poco un reto porque empieza una cierta rivalidad, una rivalidad un tanto extraña, porque incluso ellos llegaron a intercambiar obras entre Matisse, Henri Matisse y Picasso, ¿no? Tanto el uno como el otro se admiraban mutuamente y digamos que tenían ese pique, vamos a decirlo así, sano, ¿no? Bueno, pues nada, con esto terminamos la época rosa, si bien esta obra ya les digo que tampoco se puede considerar como de la época rosa, es esta época un tanto incierta de tránsito entre una cosa y otra, pero lo dejamos aquí por hoy, que ya creo que es suficiente y nada, les emplazo mañana a continuar, ya nos adentraremos propiamente en el cubismo como tal, en el cubismo analítico, y como ya les avancé la otra vez, pues abordaremos la figura también de Juan Gris y de Braque. Pues nada, hasta mañana. Chao.